Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, Flor. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Alex. Y feliz 6 meses de aniversario. Oye, tenemos 6 meses ya. A Cuarto Poder. De Oye, verdad, Dross, tanto tiempo. Ayer cumplimos 6 meses. De verdad que lo sentí menos. Sí, ya. Y no bajo el agua, No, Bueno, el tiempo pasa, el tiempo no se detiene. para que sepas. el tiempo pasa, pero qué bueno hace. Se ha sentido como un minuto y no bajo el agua. Sí, pero realmente, mira, la gente ha aceptado bastante bien nuestro programa diario. Afortunadamente. Sí, Escucharte dices. cantando todos los días. Sí, No eso es lo que la todos, gente pero hay le- algunos que Hoy cantan. me comentaron eso. Sí, la ¿Sí? gente, Sí, la gente le claro gusta que escucharte sí. cantar. Dice que increíble que Flor se acordara de esas cuñas políticas. No, Me hombre, acordé, no, y me la acordé. buena voz, la buena voz. Yo me reía en estos días sola. Me acordé de otra, pero ya me la acabo de olvidar. Ahora sí me la acuerdo, se la canto de sorpresita. Por favor, para por el final. favor, la gente quiere que Oye, cantes. yo estaba escuchando esta mañana, tenemos al Administrador de Acodeco. director de Acodeco. Yo pensé que era un diputado, te lo juro. Lo venía escuchando en radio, así que no había escuchado hasta que dijeron ustedes, dije, administrador. Yo dije, es que este es el administrador de Acodeco. Porque él hablaba de la ley que quieren pasar, de que pasaron, en realidad ya la pasaron, los diputados de ajustes, como ellos llaman, porque se molestan cuando uno dice descuentos. No, ajustes de los colegios y universidades en época de pandemia. Obligatorios, o sea, están obligando a un particular a dar un descuento por el servicio que ofrecen. Y el administrador se refirió a eso, como que bueno, esas son las cosas que pasan cuando las escuelas y las universidades no se autorregulan. Nosotros hemos tenido críticas muy duras con algunos temas, pero nunca como con este tema particularmente. O sea, al punto que, y ahora vamos a hablar con la Asociación de Padres de Familia, que estaban sumamente indignados con nuestra posición del viernes con relación a la inconstitucionalidad de la ley. Es que nosotros estamos yendo al fondo, no a la forma. Estábamos atacando el viernes también el tema de que la Asamblea se ha utilizado como una herramienta de populismo para tratar de discutir leyes que vayan en función de decisiones coyunturales y no de decisiones que traigan un beneficio a largo plazo para el país. Hoy la diputada Corina Cano también particularmente hablaba de que esta ley, y no he leído la última versión. Específicamente se refería a descuentos por pandemia. Ajá. O en situaciones de emergencia nacional. Ella aclaró que no eran descuentos, que eran ajustes, y que esos son términos diferentes, y que el propio Acodeco se los aclaró. Aun que cuando Acodeco se está trate. Colaborando. No, y recibí chats de un montón de diputados también, unos a favor, otros en contra, pero aun cuando se aclare de que se trata específicamente de descuentos por pandemia, desde mi punto de vista, Guido aquí es el abogado, sigue siendo inconstitucional, porque tú vas a regular una sola actividad económica para que tenga descuentos por pandemia. ¿Y qué pasa con el resto de las actividades económicas? Porque si le bajas a 30% a la educación, espérate, es que yo quiero ir al supermercado y también quiero otro 30%. Entonces, habrá una segunda parte de esta ley para agregar todos los otros sectores económicos. Ahí es donde viene el galimatías de este asunto, Guido. Sí, definitivamente, y bueno, yo lamento que los padres de familia se hayan molestado con nuestra posición al decir que esa ley es una ley demagógica, populista, que busca el aplauso fácil y que no considera que se está interviniendo indebidamente en una relación estrictamente entre el particular y el colegio particular, es decir, entre particulares se está metiendo, porque sí obliga lo que se aprobó a dar descuentos. Lo decía, ajuste o descuento es semántico. Son exacto. Descuentos que son entre el 25 y el 10%, dependiendo de los parámetros que cumpla el colegio o la universidad. De manera que es una intervención indebida del Estado en una actividad económica, que riñe con lo que establece la Constitución política. Así de sencillo. Eso no es que estemos en contra de que se atienda el clamor de los padres de familia, pero eso tiene que regularse directamente entre el colegio y los padres de familia. Nos han metido en una lucha de clases, nos han metido en todo un huracán populista que existe en este momento, y en donde solamente caben las posiciones a favor o en contra. No hay términos grises para algunos. Así que o estás a favor mío o estás en contra mía. Es decir, si yo no apoyo la iniciativa para darle un descuento a los padres de familia por la educación virtual, entonces soy el malo de la película. Somos lo malo de la película. Y es que no estamos viendo el momento. La pandemia es coyuntural. Hay que ver este asunto a largo plazo. Mañana la Asamblea va a querer entonces darle ajustes
a todos los sectores económicos del país. Como ¿Qué ya va a pasó hacer? con los estacionamientos privados, ¿se acuerdan? Claro. También. Entonces dejaron por fuera el de los hoteles. Exactamente. Es un uno se olvida caso las muy cosas. similar, pero bueno, tenemos a Javier Lombardo de la Asociación de Padres de Familia. Él tenía sus puntos de vista muy válidos y aquí está un programa abierto, por eso tenemos 6 meses. Díganos, señor Lombardo, con mucho gusto, adelante, buenos días. Cuéntenos, ¿qué piensa acerca de nuestra posición? Mira, Tenógenes, muchas gracias por la oportunidad que nos da. Muchas gracias a Flor y muchas gracias a Guido, ¿verdad? Y estaba escuchando el preámbulo ahorita de esta conversación que vamos a tener. Y me parece justo porque estamos en un país democrático donde todos podemos tener nuestra opinión. Nosotros sí, como padres de familia, sí consideramos que la ley debe ser sancionada por el señor presidente. ¿Y por qué? Porque más allá, como ustedes ahí mencionan, ¿verdad?, que se trata de ajustes o descuentos, nosotros lo vemos como ajuste. ¿Por qué? Porque justamente tú estás yendo a un aspecto que tocó muy bien Guido de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional en el artículo 91 te dice que la educación es democrática y fundada en principios de solidaridad humana y justicia social. Y justamente es lo que está haciendo. Mira, esta ley, más allá de eso, no solamente te regula esa materia, sino que te regula la materia en la calidad de la educación virtual. Hasta el año pasado nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, cuando comenzó toda esta cosa de la educación a distancia, educación a virtual, como lo queramos llamar, que mucha gente estaba dando clases por celular, te hacían una videollamada y entonces daban las clases para los niños o los muchachos, a los jóvenes. Bueno, esta ley viene a regular esa materia, que no estaba regulado. Entonces, el ente regulador, que es el Meduca, viene a decir, bueno, viene a fortalecerse, decir, bueno, mira, ustedes esto lo tienen que mejorar. Y eso me parece positivo. Incluso se crea una comisión consultiva donde están también los dueños de empresas. Y esta es una parte importante, porque esta comisión consultiva le va a decir al Meduca, ¿sabes qué? Hay que supervisar esto, hay que mejorar esto, hay que tocar eso. La otra cosa, se dejan las reglas claras. Ya no va a haber un contrato que te diga, ¿sabes qué? Tú vas a pagar lo mismo si tú recibes presencial, semipresencial o a distancia. No. Ahora, con esta ley, te dice, bueno, si la educación es virtual, usted paga esto. O sea, se viene a regular algo, se vienen a poner las reglas claras. La otra cosa, los ajustes son de carácter temporal y obedecen a la pandemia. Y es allí donde yo decía, hay un aspecto de justicia social. Señor Lombardo, yo tengo una pregunta. Señor Lombardo, una pregunta. En democracia Dígame. también es importante ponerse en el lugar del otro. Si Claro. usted fuera director de una escuela, ¿le serviría de consuelo saber que le toca obligatoriamente hacer descuentos a los estudiantes, aun cuando sus números no dan, y con la justificación de que, es que es temporal? Bueno, Flor, mira, esa pregunta que tú me haces, te voy a decir algo. Es muy difícil que yo te la pueda responder porque primero yo no soy el director de una escuela, no soy el dueño de ninguna escuela y no tengo los números. Y lastimosamente, cuando tú le pides los números a una escuela, porque me ha tocado hacerlo, siempre te dicen, espérate, esta es mi empresa, yo no te puedo mostrar los números. Para que sepas que por ahí es el asunto muchas veces. Pero yo sí te puedo decir el ejemplo de muchos colegios que sí han sido responsables y que no solamente que han sido responsables, que han sido leales a sus clientes, que somos nosotros los dueños de escuela. Y por muchos años, Flor, yo no sé si tú tienes hijos o no tienes hijos, pero yo tengo 4 hijos. Y cuando tú te casas con un colegio, tú lo tratas de hacer para toda la vida. Yo tengo 2 hijos que se graduaron en un colegio, en el mismo colegio particular, ¿verdad? 14 años, o sea, desde prekinder hasta 6º año o 12º, como lo queramos llamar. Y esa es la cultura que tenemos aquí en Panamá, los padres de familia de los colegios particulares. Tú matriculas a un niño en un colegio y tú lo quieres llevar hasta que se termine, ¿verdad? Por todos los aspectos que hay, incluso aspectos emocionales. Entonces, nosotros decimos, si yo he sido un buen cliente, si yo he sido un cliente responsable, viene esta situación, que es una situación temporal de pandemia que nadie la pidió, eso estamos totalmente claros. Entonces, acércate a tu cliente y dile, ¿sabes qué?
las reglas del juego cambiaron. Bueno, nosotros te vamos a dar un ajuste, o ustedes piden un ajuste, perfecto. Muchos colegios lo han hecho, pero también otros colegios no lo hicieron. Señor Lombardo, ¿usted a qué se dedica? Perdóname. ¿Usted a qué se dedica? Bueno, mi profesión es abogado, ¿verdad? Y también tengo una pequeña empresa familiar que en este momento, lastimosamente, todavía no hemos podido arrancar porque nosotros nos dedicamos al mercadeo ferial de ferias. ¿Qué pasaría, señor Lombardo, si yo lo contacto como abogado, pero le digo que no me puede cobrar más de tanto? Y que me muestre sus números para justificar que usted no me puede dar el descuento. Claro, eso va a depender de... Es que hoy se hace con las escuelas. Mi punto es que hoy se hace con las escuelas, pero mañana se lo pueden hacer a las empresas de eventos feriales como el suyo. Pero Flor, obligándolo a no cobrar más de tanto, y eso no le da para pagar sus cuentas. Flor, es algo temporal, Flor, es algo temporal. Ok, y si lo obligan temporalmente como abogado a cobrar menos de lo que usted cobra. Flor, me lo han hecho a mí. Yo no puedo montar una feria, yo no puedo hacer una feria en este momento porque simplemente las condiciones no me las dan. ¿Me explico? O sea, el Estado ya ha comenzado a regular algunas cosas. Así como usted me dice que las escuelas se niegan a dar sus números siendo una empresa privada, del otro lado también hay una realidad, y es que hay estudiantes, se van todo un año sin pagar la escuela, y la escuela entonces luego usted tiene que estar obligada a darle el boletín. ¿Quién paga por eso, señor Lombardo? En condiciones normales, Flor, esas cosas, digamos, antes de la pandemia, muy pocos casos se daban. Y las escuelas tienen los mecanismos para después pedirlo. Yo tengo muchas experiencias de padres de familia, ¿verdad? Que al solicitar eso, como tú lo estás mencionando, como tú lo estás describiendo, los colegios dicen, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y la gente firma incluso letras, etcétera. O sea, mecanismo hay. Yo quisiera que habláramos de esta ley en este momento enmarcados en lo que estamos, que es la pandemia, ¿verdad? Mira, aquí hay una cosa importante de esta ley que no se ha mencionado, que se menciona muy poco, que otorga beneficios fiscales a los dueños de escuelas. Por ejemplo, te otorga el 100% de la exoneración de impuestos sobre la renta si tú becas a 25 estudiantes solamente. Si tú tienes en un colegio 500, 800 estudiantes, pero si tú becas a 25 estudiantes, full, tú tienes el descuento del impuesto sobre la renta 100%. Eso es una cosa que yo veo positivo también para los dueños de las escuelas. Es un incentivo. Hay otros incentivos, por ejemplo, que ahora, tú sabes que hay muchos colegios que no tienen su resuelto definitivo de operación. Bueno, esta norma te dice que tú puedes, con un acuerdo, un resuelto momentáneo, ¿verdad? Que te dan hasta que tú cumplas todos los otros requisitos. Bueno, tú vas a participar también en la beca PASEU. O sea, son cosas positivas que tiene la ley también, incluso para los dueños de escuela. Sí, nos estamos refiriendo precisamente a los descuentos. Tengo una duda. ¿Usted representa un gremio debidamente reconocido por el MEDUCA? Nosotros representamos una DEPA, sí. Desde hace más de 6 años nosotros hemos estado en reuniones con el MEDUCA, incluso hemos estado en reuniones, participamos del diálogo por la educación en su momento, hace 3 años, ¿verdad? Hemos tenido alrededor de, yo te calculo, como 50 reuniones con la señora ministra, desde antes de la pandemia, después durante la pandemia, con los directores de asesoría legal, director nacional de educación particular, las regionales. Sí, estamos allí. Ahora, señor Lombardo, cuando estaban discutiendo la ley, por lo que entiendo, usted participó dentro del proceso de discusión. ¿No se pensó en algún momento en que hubiese un subsidio para que se garantice esa educación que la Constitución promete a la mayoría de los panameños? ¿Y por qué no se pensó en un subsidio y sí se pensó en meterle la mano al ciudadano? Porque es que ahí es donde va la diferencia. O sea,
¿Por qué no se hizo un subsidio? ¿Por qué no se creó? Porque la ley pudiese haber creado un subsidio que entonces definitivamente no sería inconstitucional y ahí definir que ese subsidio fuese el 20-30% Claro. de que lo que se pague en la matrícula. Ese sería un camino. Pero ¿por qué no se pensó en el subsidio y sí se pensó entonces meter la mano al ciudadano en el bolsillo, ¿no? Atenógenes, yo no sé si, yo creo que tú entrevistaste a un gremio de dueños de escuelas que estuvieron peleando por un subsidio que se les dio $2 millones. O sea, y ese subsidio en su primer momento, Atenógenes, cuando se comenzaron esas discusiones y que ellos nos llamaron a nosotros, incluso a los padres de familia, originalmente iba a ser un subsidio para los padres de familia, casualmente, donde alcanzaba a la mayoría de los padres de familia, ¿verdad? Estamos hablando de 166,000 estudiantes en el sistema educativo, así que tú puedes tomar más o menos, calcular ahí cuántos padres somos, ¿verdad? Y se pidió un subsidio, imagina, de $100 para que justamente ese dinero fuese justamente a la morosidad que teníamos los padres de familia a causa de la pandemia, de los que habíamos perdido los trabajos, que habían perdido los negocios, etcétera. Pero el Estado al final le dio $2 millones y poniendo algunas reglas. ¿Y las reglas cuáles eran? Aquellos colegios cuya mensualidad era menor a $150, por ejemplo. O sea, ahí ya te ponía una cierta cantidad. Por eso, pero ¿por no qué la Asamblea entonces no, a través de una ley, creó un subsidio? O sea, estaba también, así como han creado una ley de ajustes para los casos de emergencia nacional. Fue por No, ese entiendo, precedente. perfecto, pero ese es el órgano ejecutivo, es una decisión ejecutiva, pero es que la Asamblea también tendría la disponibilidad y la disposición en este caso de crear una ley para establecer un subsidio. Entonces, ¿por qué no utilizaron el camino del subsidio y sí utilizaron el camino de meter la mano al bolsillo del panameño? Exactamente, le han metido la mano en el bolsillo a la empresa privada, a los dueños de las empresas. A mí lo que me parece... O sea, ese es el punto, ¿no? Exacto, y a mí lo que me parece peligroso es que estamos empezando con las escuelas, pero luego van a ir a meterse con los abogados, señor Lombardo. Y entonces ahí sí van a saltar los abogados y después con las empresas de eventos como la suya y entonces ahí van a saltar. Y después con todo el mundo. Entonces me parece que es un camino peligroso. Flor, fuese un camino peligroso y yo lo viera como un camino peligroso si no fuese por una medida temporal. Y a mí lo que me gusta de esta ley, que la ley es muy clara en sus puntos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer artículos. Sí, aquí la tengo, específicamente artículo 13. El capítulo cuarto, Atenógenes. Artículo 13, y textualmente se lo leo. El Ministerio de Educación, siempre que exista una emergencia nacional. Me agrada. Pero la emergencia nacional puede demorar 3 años, señor Lombardo. No, está bien, me agrada si fuera en función de la responsabilidad del Estado. Emergencia nacional. No lo defines ni tú, ni yo, ni los que estamos aquí, lo define el gobierno. Pero central. sí, claro, por eso, y el gobierno debe ser responsable de esa emergencia, para que a la hora de declarar una emergencia, así como ahora se quiere legislar en función de un ajuste a la educación, magnífico. Entonces vamos a hacerlo para que el Estado, cuando declara una emergencia, tenga preparado todos los subsidios necesarios para apoyar a todos los sectores económicos. Su sector, mi sector, la educación, todos los sectores. No legislar solamente ahora para el sector educativo y pensando a la inversa de lo que debiese ser. Y pensando también en una especie de lucha de clases, porque entonces resulta que lo de las empresas, lo de las escuelas particulares sí pueden pagar y deben asumir ese descuento versus lo de las escuelas oficiales. Entonces, ese es el punto que causa mucho ruido, señor Lombardo. Y el control de precios supuestamente era temporal y ya lleva, ¿qué? 6, 7 años. Y por ahí nos vamos, por ahí no. Y lo otro es, señor Lombardo. El control de precios que lleva 6, 7 años, Flor. ¿Qué? El control de precios de los alimentos de la canasta básica. Que lo lo tranquiliza me estás hablando de, pero bueno, eso claro, es otra cosa. Usted me dice que lo que lo tranquiliza es la temporalidad y le estoy dando un ejemplo de otro caso que en teoría era temporal y quedó siendo permanente. Mi pregunta. Quiero solamente ahora, decirle señor Lombardo. Quiero decir algo a lo que dice Atenógenes que me gusta mucho el punto de Atenógenes y es verdad. Atenógenes, ahí yo tengo que coincidir contigo, ¿no? Quizás si se hubiera buscado otra herramienta, ¿verdad? A nivel
a nivel del órgano legislativo, de la Asamblea Nacional, porque digamos que esta ley atenógenes, esta ley ¿por qué surge? Y los que son abogados ahí lo saben, ¿verdad? Normalmente tú regulas algo, tú normas algo que tú quieres, que ya la gente está haciendo, entonces tú tienes que regular. Por eso nace una ley normalmente. Las cosas no se hacen al revés. No es que primero tú haces una ley para que la gente, digamos, se encaje a ella, sino que es el comportamiento humano que llama a regular un comportamiento. Y es lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que, mira, si uno lee capítulo por capítulo esto y artículo por artículo, uno ve que son muchísimas las cosas positivas, ¿verdad? Por eso que nosotros estamos pidiéndole al señor presidente sancione esta ley, no la vete, porque incluso vetarla, y a mí me gustaba mucho lo que decía Guido al inicio, ¿no? Vetarla significaría ir en contra del artículo 91 y el artículo 94 de la Constitución Nacional. Pero señor Lombardo, el presidente y lo que han pedido tanto los gremios del sector privado, Cámara de Comercio, APEDE, CONEP, es que se vete el artículo que establece los descuentos, no que se vete toda la ley. Porque ese artículo puede perfectamente interpretarse que va en contra de la letra o el espíritu de la Constitución. Y esa es una prohibición expresa que tiene la Constitución a la Asamblea Legislativa. Sí. Que no puede expedir leyes que vayan en contra de la letra o el espíritu de la Constitución. Y una relación privada no la puede regular el Estado. Ese es el punto. Y ese es el punto que no se está pidiendo que veten la ley, no, que vete el artículo que es absolutamente, desde mi punto de vista y de nosotros acá, inconstitucional. Sí, bueno, eso después, porque como tú bien sabes, Guido, tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener la mía, y al final en este caso, si se llegase, ¿verdad? La Corte va a tener que, en el último escalón, la Corte es la que decide, y tú bien sabes eso, ¿no? Pero lo que yo te quiero decir, Guido, es que si nosotros arrancamos y vemos, ¿verdad? Digamos, el espíritu, toda la educación, y esto es una cosa que creo que es importante hacer la docencia, y veo que ahí está la profesora Mirna Crespo, que fue también directora nacional de educación. Toda la educación es pública, toda la educación es pública. La educación es un bien público. La que ofrece el Estado, la que da el Estado se llama oficial. Pero el Estado después le dice a los particulares, ustedes pueden explotar la educación, ¿verdad? Y a esa le llamamos particular. Pero toda la educación es pública. Desde ese punto de vista, Guido, es que nosotros decimos, ¿sabes qué? El Estado sí puede intervenir. Claro, no. Y el Estado interviene, señor Lombardo. Eso no está en discusión. Claro. Hay una ley de educación, etcétera. Lo que no se debe es intervenir en la relación entre dos particulares indebidamente, porque eso no es típico de un país democrático, eso es típico de los países autoritarios, de regímenes dictatoriales, de regímenes intervencionistas en la economía. Y ese no es el régimen panameño, ese es el punto. Pero si hay ejemplos de subsidios efectivos aquí, como el caso del subsidio eléctrico, y ojo, miren la diferencia, en el caso del subsidio eléctrico es el Estado el que le paga a las compañías eléctricas. ¿Es así o no es así? Bueno, entonces, el Estado no es que tenía buena voluntad con esto, ni los propios diputados que ahora están diciendo, sí, porque los que dicen que esto es en contra, ellos son los malos, y que lo que dicen que, no, nosotros no somos los malos, nosotros estamos poniendo un ejemplo bien claro. El Estado subsidia a las compañías eléctricas y subsidia al panameño, evidentemente, entonces sí hay ejemplos. Pero ¿qué ocurre en este caso? Este caso es todo lo contrario. No hay una buena voluntad aquí de nadie, ni siquiera de los propios diputados, porque por el contrario están tratando de pasarle esto al ciudadano que al final del día es el que ha resultado más perjudicado en medio de esta emergencia nacional que llamó el propio Estado por una condición médica y de salud. Bueno, es eso, es como tú lo acabaste de decir, llamó el Estado por una condición médica, digamos, y que nadie lo pidió. Al respecto, yo quería decirles una cosa, porque cuando tú hablas de eso, de que tú le metes la mano al bolsillo, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, y la que nosotros escuchamos, ¿no? La seguridad jurídica. Mira, esta norma, muy al contrario de lo que se pueda pensar, otorga seguridad jurídica. ¿Sabes por qué te otorga seguridad jurídica? Porque te pone las reglas claras.
Porque ahora en el contrato ya tú vas a poder decir, sabes que bueno, si yo contrato presencial es esto, si yo contrato semipresencial es esto, y si yo contrato virtual es esto. Antes nosotros no teníamos una legislación, no había nada que reglamentara la educación virtual como la estamos teniendo ahorita mismo. Bueno, esta ley reglamenta esa educación. Y ojo, lo que yo decía en la televisión hace un momento, la calidad te ayuda, fortalece al Meduca a que se eleve la calidad. Y esto es una cosa. Hay otro ejemplo de buena voluntad del Estado, cuando el Estado también subsidia el transporte público. El metro lo tenemos subsidiado hace tiempo, entonces ¿por qué no subsidiamos la educación, pues? O sea, esa es la pregunta. No, pero estamos pidiendo es lo inverso. No estamos pidiendo un subsidio. La Asamblea pudo haber pedido un subsidio, pero no lo hizo. Entonces, ¿dónde está la buena voluntad? Ni del Estado ni de la Asamblea. Veamos bien eso, o sea, no nos dejemos engañar. Ese es el punto. Hay que ir al fondo del problema, y el fondo del problema es que aquí no hay buena voluntad realmente para hacer lo que se debe hacer en una circunstancia de emergencia nacional como la que pasamos y como la que a lo mejor vamos a pasar en el futuro. Ese es el fondo de la discusión. ¿Por qué? Porque al final, le digo, al final ese artículo va a terminar siendo inexequible y terminó siendo solamente una alternativa populista. Nosotros los diputados queríamos, pero el Ejecutivo no quiso y lo declaró inexequible. Igualito que la moratoria. Exacto. Igualito que la moratoria. ¿A quién le estamos quitando? O sea... Y al final no se hizo, así que no hay buena voluntad y eso es lo que va a pasar. Mire lo que le estamos diciendo esta mañana, porque eso es lo que va a ocurrir. Entonces, al final, ni el descuento, ni el subsidio, ni nada. Y terminamos siendo víctimas del sistema. Y la ley es muy buena, ojo, pero ese artículo particularmente no debe estar ni siquiera en esa ley, porque la ley regula todo lo que tiene que ver con la educación virtual. Me parece un tremendo paso, porque no lo teníamos. Pero ese artículo no debiese estar allí. Es intervencionismo en la empresa privada. Hoy es con las escuelas, mañana es con los abogados, o con cualquiera. O con cualquiera. Así que bueno, gracias, señor Lombardo, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder, hombre. Muchísimas gracias. Yo solamente quisiera aprovechar la oportunidad que nos dieron, ¿verdad? Y que nos están dando, para decir que nos gustaría que en un futuro pudiésemos tener, digamos, este tipo de discusión, pero también con todos los que estamos metidos en este asunto, ¿no? Incluso llamar a la Cámara de Comercio, incluso llamar a la PEDE, a los dueños de escuela, a las universidades, y que podamos discutir estos temas, tú sabes, hacer un debate de altura como siempre ustedes lo han querido también aupar. Ojalá que lo podamos hacer para que por lo menos este tipo de cosas se vean artículo por artículo, porque hay mucha desinformación. Pero es que nadie habla de los demás, todo el mundo habla de un solo artículo, entonces ¿para qué distraer con los demás? Sí. Si coincidimos todos en lo mismo, no perdamos tiempo, ¿no? Que esos otros artículos sean muy buenos no hace que el artículo 13 sea bueno también. Si tú eres una comunicadora responsable, Flor, si tú eres una comunicadora responsable, ¿tú qué le quieres dar a la comunidad? ¿Un artículo? No, tú le quieres dar toda la ley para que entonces la comunidad sea la que decida. Yo pienso que ustedes son personas serias y es por eso que yo se lo pido. Por lo menos Atenógenes sabe que hemos estado en algunos debates en otros programas y cuando se hacen este tipo de cosas uno dice, bueno, la credibilidad del comunicador y es muy importante para la comunidad. Gracias. No, de igual forma, es que por la credibilidad que tenemos los tres lo estamos haciendo y estamos separando las manzanas de las peras. Yo tengo una hija yo también, y a mí me convendría, a mí me encantaría que me hicieran descuento, pero es que uno tiene que pensar más allá de uno. Claro. Así es. ¿En tu colegio dieron descuento, Flor, por ejemplo? Nada más por hacerte una pregunta. Sí. ¿Ustedes, los padres de familia, se sentaron o el colegio se sentó con los padres de familia, lo discutió, vieron los pros, los contras y le hicieron algún ajuste? Sí, se hizo ajuste. Yo lo que le digo, sí, que yo quisiera y necesitara y me pareciera justo que tuvieran un descuento mayor. Por supuesto que sí, pero es que yo no estoy por ver solo a mi bien, señor Lombardo, y creo que uno tiene que mirar un poquito más allá. Pero en en tu esta colegio pandemia lo hicieron, es la pregunta que yo te hago. ¿En tu colegio lo hicieron? Y le acabo de responder que sí. Le acabo de responder que sí. Disculpa, no te había escuchado. Perfecto, sí, gracias. No, y en mi escuela de mis hijos también, de igual forma. Y en la universidad de mi hijo también. Sí, se hicieron descuentos. No fue el descuento que yo quise, es verdad, la mayoría no estaba inconforme, es cierto, pero también hay que ponerse en los zapatos de la empresa, claro, que también está pasando por la misma situación que nosotros. O sea, si quiebran ahora, en 2 años que se acaba esta pandemia, ¿dónde va mi hija? Yo también quiero hacer una relación con la escuela. Claro.
del por vida, como dijo usted. Y es allí donde entra el por Estado. Por eso mismo hay que ceder un poco. No, y es ahí donde entra el Estado. Si el Estado hubiese querido ayudar a la mayoría de los padres de familia, el Estado hubiese creado un subsidio por emergencia nacional, pues. Pero ni la Asamblea ni el Ejecutivo lo hizo. Ya sea porque se pasaron la pelota, ya sea por lo que... Pero no lo hicieron. Y por eso la Asamblea entonces tomó el tema de forma muy inteligente y dice, no se preocupen, nosotros vamos a hacer a través de una ley, sabiendo ellos que lo más probable es que sea vetada por inexequible. Nos ha dado una buena idea, Atenógenes, quizás, será ese el próximo. Ojalá que no, ojalá que esto se acabe rápido, ojalá, yo quisiera que mañana ninguno de ustedes tres por lo menos que están allí estuvieran usando mascarita, ¿verdad? Claro. Que estuviéramos libres, ya como estábamos antes. Yo creo que todos los panameños queremos eso, ¿verdad? Pero la idea que tú nos acabaste de dar, digamos, de que el gobierno mediante subsidios, vamos a ver, hay mucha gente que no le gustan los subsidios, que están peleando todos los subsidios. Sí, pero es que es una emergencia nacional, hay una situación particular. Es que por eso. Lo está dando Estados Unidos, lo están dando los países más conservadores a nivel económico, lo están dando. Y cómo no en el caso panameño. Por eso en esta ley esos ajustes está temporal. Así que... Bueno, la temporalidad, vamos a decir, no es como la del control de precios. Gracias por acompañarnos. No va a ser, Flor, yo te lo puedo asegurar. ¿Usted me lo puede asegurar? O sea, en el sentido de que... ¿Cómo? ¿Sabes por qué, Flor? ¿Sabes por qué te lo puedo asegurar? Porque antes, ¿cómo fue? Antes de la pandemia, ¿cómo era? Todos los padres cumplíamos nuestros compromisos y lo hacíamos puntualmente, Flor. Y yo estoy casi seguro que los padres, una vez terminado la pandemia o la emergencia nacional, tú sabes, vamos a volver, porque claro, va a haber un cierto tiempo de ajuste, ¿verdad? Desde ese punto de vista te lo digo. El periodo de ajuste puede demorar 3 años más, pero tenemos que ir a cambio, señor Lombardo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias. Y ojalá no pasen una ley así para los abogados, porque lo vería aquí en el lado contrario de la palestra. Gracias por acompañarnos. Vamos a cambio y ya volvemos. Gracias. Antes de continuar con el tema. Hola a la gente. Estamos en cambio. ¿Cómo les así que hola, oye? Antes de continuar con el tema de la educación, tenemos otro tema de educación también, el tema del Consejo de Certificación, que finalmente echó para atrás lo de la resolución y el tema de haber rebajado el porcentaje de pase en las pruebas de internado de medicina. Bueno, el nuevo presidente del Consejo de Certificación, porque el anterior renunció. Todos renunciaron. El doctor Alfredo Matos Adames dijo que los que hicieron el examen de medicina el pasado 5 de marzo te dan un porcentaje de pase de 41.5, que era el original. 41. O sea que no terminaron de meter el gol, pues. No terminó. ¿Qué fue lo que dijo muy acertadamente Guido la semana pasada, no? Sí. Ya se ratificó que es 41.5, así que el que no consiguió 41.5... Claro, lo había dicho el doctor Enrique Mendoza, entonces... Sí. Yo le creo a la gente cuando hablan con la verdad. Se quedó. El que no lo pasó, se quedó. Vamos a ver, hay que ver esas calificaciones. Sería muy divertido saber quién pasó. Son públicas, no, pero son públicas. Se publican siempre, hay que esperar que salgan. Yo quiero. Oye, tenemos otra invitada, ¿verdad? Sí, tenemos a la rectora de la Universidad Latina, la doctora Mirna de Crespo, que además fue viceministra de Educación, es decir, ella ha estado en los dos lados. Ahora está del otro lado de la moneda. Vamos a ver qué opina en este momento. ¿La tenemos ya aquí? Sí, ya está la doctora Mirna. Hola, doctora Mirna. Bienvenida a Cuarto Poder. Hola, buenos días. Gracias por esta invitación. ¿Estaba escuchando el programa antes o acaba de conectarse? No, estaba escuchando al señor Lombardo y los estaba escuchando a ustedes. ¿Y cuál es su opinión de las declaraciones del señor Lombardo acerca del descuento? Bueno, definitivamente no estoy de acuerdo, porque yo pienso que si el Estado panameño tiene un apoyo en la educación particular, es un colaborador. La educación particular es un colaborador, no es una competencia. Es un servicio que estamos dando por la calidad de formación de los estudiantes. Cuando usted expande centros en el interior de la República, como lo hacen las universidades particulares y las escuelas particulares, usted está tratando de colaborar con la formación del personal que va a ocupar las posiciones de nosotros el día de mañana. Nosotros tenemos ofertas que no tienen las universidades oficiales en los puntos donde las tenemos, o que si las tiene, como es el caso de salud, solo la limita a una cantidad definida de estudiantes, restringiendo al resto
porque no tienen cupo, porque no tienen capacidad, enfermería, tecnología médica, medicina. Le podría enumerar un montón. Nosotros tenemos carreras como mecatrónica, biotecnología, biomédica, farmacia, odontología. Vaya a buscar quién les ofrece a usted, además de la Universidad de Panamá, odontología, 2 universidades particulares. Entonces, nosotros tenemos que pensar que si el gobierno no puede cubrir en su totalidad con calidad la educación oficial, pues lo menos que puede hacer es apoyar a la educación particular y no castigarla con un descuento al 1 de enero. Fíjese la ley del 508 que decía Lombardo que no la leemos. Sí la leemos, artículo por artículo. Y cuando usted retrocede, la declara de carácter social y la hace retroceder al 1 de enero de este año, cuando ya está todo un cuatrimestre casi que terminando, porque termina en abril, entonces usted, ¿cómo hace con un presupuesto ya definido? ¿Cómo hace con un personal que ya lo tiene trabajando? El gobierno no ha dicho que se rebaje el 30% de los hospitales ni la atención médica a todo el país, ni ha dicho tampoco que se rebaje un 30% a la alimentación o a la gasolina o al gas natural. Ese era nuestro punto. Ese era nuestro punto, precisamente. Un descuento a tantas otras áreas que yo le podría decir que son de consumo general. El transporte, no, una cosa es un subsidio y otra cosa es un descuento. Obligatorio. Yo quiero que, para la gente que nos está escuchando y que no entiende todavía la gravedad de esto, ¿cómo le explicaría a usted por qué esto es tan peligroso? Es peligroso porque usted le está lanzando un mensaje al resto de la inversión particular en este país. Y le está diciendo, la inversión privada, ojo, mañana te pongo una ley donde te voy a hacer descontar tus tarifas de atención médica. Y le voy a decir a los hospitales, no, esto es una necesidad del Estado. Así que mañana, a partir del 1 de enero, revisen todas las facturas que van a bajarle el 30% a la atención de salud que han estado brindando. O cualquiera de los otros. Mire, en otros países, sobre todo del sur, que tiene un avance en educación muy bueno, hay un sistema en que a usted el Estado lo ayuda como padre de familia y usted define con esa ayuda económica en qué escuela yo quiero poner a mi hijo. Probemos un sistema así. Digámosle al padre de familia, bueno, usted va a recibir, por decirle un número loco, usted va a recibir $120 al mes y usted decide dónde va a poner a su hijo y usted complementa con lo que puede. Pero no, el padre de familia hace su esfuerzo para tener a su hijo en educación particular. La educación particular tiene compromisos hipotecarios, financieros de inversión de equipo. Una silla odontológica no le cuesta menos de $15,000. Como todas las empresas tienen compromisos económicos. Claro. O sea, cuando usted hace el financiamiento de un equipo, cuando usted aumenta su plataforma, mete software por todos lados, capacita a los docentes, usted está invirtiendo porque usted piensa que en algún momento la economía de este país va a mejorar y que entonces nosotros nos adaptamos, nos apretamos, perdemos, pero seguimos adelante. Pero usted no puede perder siempre. Usted tiene que ver una esperanza, una luz. Bueno, esto va a mejorar. Nosotros vamos a mejorar y ahí vamos a empezar a equilibrar todas estas pérdidas que hemos tenido. Nosotros hemos tenido disminución de estudiantes, hemos tenido arreglos de pago que se financian con las universidades, con las escuelas particulares, sin agregarle un centavo de financiamiento, ni un recargo. Eso lo asume no un banco, lo asumen las universidades y le dicen al estudiante, bueno, vamos a hacer un prorrateo de pago y vamos a ver cómo se puede hacer. Pero no podemos pensar siempre que el Estado puede definir de un momento para otro, fíjese, y no solamente la virtualidad, como decía Lombardo. Este 30% que le aplican a las universidades es para la educación presencial, semipresencial y virtual. Ya no es que le dicen a usted, bueno, que es que la virtual cuesta menos, lo cual no es cierto. Pero ahora se le aplican a la presencial, semipresencial y retroactiva al 1 de enero. Entonces, ¿qué nos queda? Coger las ofertas que tienen grupos pequeños, porque son de gran inversión. Vamos a decir, mecatrónica, que se tienen grupos de 10, 12 estudiantes, por lo difícil que es los laboratorios y todo. Entonces usted tiene que dejar de dar esa oferta
tiene que convertirse como otras universidades para subsistir con carreras que representan menor inversión, porque lo que van a llevar es un laboratorio de computadoras y no van a llevar nada más. Entonces el país pierde en educación. El padre de familia, hay que preguntarle al padre de familia por qué pone a su hijo en la educación particular. No porque sea rico, porque yo le aseguro que ustedes, los que tienen hijos en escuelas particulares, no lo ponen porque sean ricos, lo ponen por otra cantidad de motivos, por seguridad, por cercanía, por formación, por familiaridad, por una serie de factores. Entonces, no veamos a la educación particular como algo dañino que hay que castigar. No, por el contrario, busquemos a nivel de gobierno, de Estado panameño, cómo puedo yo ayudar a que la educación particular pueda ofrecer mejores inversiones con apoyo del Estado. Pero mire, si un estudiante se gradúa con primero, segundo, tercer puesto en una escuela oficial, la beca no la puede usar para una universidad particular. La beca la tiene que usar para una universidad. ¿Por qué? Si el muchacho hizo un esfuerzo para ganarse su primer puesto, su segundo puesto, entonces yo le digo, no, tú solamente puedes estudiar en una de estas 5 universidades, que son las 5 universidades oficiales. No puedes estudiar ahí, bueno, perdiste la beca. Entonces, muchos estudiantes, cuando usted los entrevista, dicen, ¿y cómo hago para que mi beca la pueda usar para acá? Yo le digo, bueno, eso no nos corresponde a nosotros. Incentiven a la educación particular, apóyenla. El Estado no puede. Cuando usted va a la comarca, y yo me conozco este país de arriba abajo, usted ve la falta de inversión, no porque el ministerio no quiera, porque no puede, por limitaciones presupuestarias. ¿Cómo va a asumir todos esos más de 100.000 estudiantes de la educación particular? No lo va a poder hacer, con calidad no lo va a poder hacer. Primero tenemos que suplir las casi 14.000 aulas rancho que hay, tenemos que ponerle laboratorios a esas áreas, tenemos que meterle a ese área, tenemos que hacer leyes para aumentarle el porcentaje de educación. Allí hay que empezar, porque está demasiado limitado. Usted ve la formación en universidades del Estado, los salarios de algunos docentes sobrepasan el de cualquiera de los rectores de nosotros. El salario de un rector de una universidad oficial es muchísimo más alto que, y me quito que hasta de un ministro si es necesario. Entonces, eso se va a reflejar por la cantidad de actividades, por todo lo que ellos manejan, porque hay universidades con más de 70.000 estudiantes y lógicamente el manejo es muy dedicado. Pero eso no quiere decir que yo voy a afectar la educación particular porque la considero negativo que exista. No la considero negativa. Yo considero que es un apoyo y que el Estado tiene que apoyar la educación particular como hace con los subsidios. De aquí se subsidia los tanquecitos de gas pequeños, que se subsidia parte del transporte. Pero entonces, apóyelo, porque el día de mañana van a salir normas que van a decir, bueno, aquí todos los hospitales privados tienen que bajar el 30% a su tarifa, porque atienden más de qué sé yo cuántos miles de pacientes al año o en una cantidad de tiempo. Entonces, hay que meditar muy bien hacia dónde dirigimos estas medidas y que los diputados llamen antes, no a que uno se presente ahí en un primer debate y dice 2 minutos, 3 minutos, lo que sea que le van a dar, y nadie anota, nadie escucha, no les interesa mucho lo que uno pueda decir, porque ya está estructurado. A nosotros, desde que empezó esto, nos dijeron, mira, ese proyecto de ley va porque va y no va a tener casi modificación. Es más, la última modificación que decía que primero decía que era el 1 de abril a partir, después fue retroactiva al 1 de enero y no miraron las consecuencias de hacer una retroactividad al 1 de enero cuando ya hay todo un semestre, todo un cuatrimestre y un trimestre según las universidades que está andando. Entonces me preocupan muchísimo medidas que las personas le llaman populistas. Y yo digo, el diputado tuvo muy buenas intenciones, pero no lo analizó desde el punto de vista del impacto económico que representaba esto para todo el que tiene inversiones, tanto en escuelas como en universidades. Está todo metido en una sola ley.
está la básica general, la media, la educación superior universitaria, todo. Y eso no lo puedes hacer así. Tienes que ir midiendo impactos y consecuencias de cada uno de los artículos que pones. Yo cuando leí el que tiene que ver con las plataformas, yo dije, pero ¿esto será que no hemos pensado que lo primero que tenemos que mejorar es todo lo que es la transmisión de data y la conectividad? Antes de llegar a ese punto, evidentemente. Claro. Oiga, doctora, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, ya regresamos. Hasta luego. Chao. Hola. Bueno, ya Estamos de estamos, regreso. Ya estamos de regreso, regreso ya. para irnos. Pero Estamos ya de regreso con menos. nos hicieron un descuento en el tiempo. Sí. Hombre, gracias por acompañarnos. Ha sido interesante el programa y yo creo que va a seguir generando reacciones Así hasta que es. eso llegue al Ejecutivo, a ver qué decisión toma el presidente. Los diputados le pasaron la papa caliente. papa caliente al presidente, que ya había dicho que no había subsidio. Entonces, ¿ahora qué va a hacer el presidente? Tremendo problema tiene ahora el presidente con esta ley. Sobre todo porque si no lo hace, va a quedar de malo. Si la veta parcialmente, va a quedar de malo. Ya se O lo quizás prometo. inventen algo como lo hicieron con la moratoria, hacen un acto donde van todo el mundo qué enredo. y dicen que firmaron un acuerdo que nunca firmaron. Bueno, terminamos. Porque ya viene Conéctate con la Estrella. Hasta mañana. Chao.